concepciones. Una que presuponía que el mercado podía asignar eficazmente los recursos. Esa era la teoría. Y obviamente tenía sus espacios geográficos y políticos de acción. Y otra, en ese momento vigente, que decía que el Estado debería planificar el desarrollo. Entre la dialéctica de mercado y Estado no parecía que cabía la sociedad, la gente, ni las sociedades de planificación realmente no desarrollaron un mecanismo de entregarle el Estado a la población, y muchísimo menos las sociedades de mercado, donde los capitales privados más poderosos comenzaron a diseñar y dibujar el mundo que hoy tenemos. Entonces, el esfuerzo latinoamericano de planificación quedó ahí en mitad del camino. Y con el triunfo a partir de los 80 de la visión mercantil, de la asignación de los recursos, de la eficiencia mercantil, cuya teoría se remontaba al RAS, la planificación fue cayendo, degradándose a tal punto que algo que había cuidado el Estado colombiano, y es que en los escenarios institucionales de la planificación gubernamental no hubiese corrupción, sino tecnocracia más bien. Los últimos escándalos que la prensa ha desatado nos muestran que allí se construyó un fuerte espacio de corrupción de los recursos públicos. Y esa es la degradación más grande que una institución de planificación pueda tener. Porque si lo que va a planificar, está planificando es el robo, pues ¿qué puede esperar la sociedad? La labor de planificación salió de los marcos ideológicos, sean mercantiles, sean de socialismo de Estado, y pasó a la planificación del crimen. Muy correlacionado con lo que está sucediendo con la política del Estado colombiano y su sociedad. Y entonces, obviamente, no íbamos a tener un Consejo Nacional de Planeación poderoso, el espíritu de la Constitución no se desarrolló, y la capacidad de planificación del Estado se deterioró profundamente. En temas concretos aquí uno le da hasta pena ver cómo, aún teniendo recursos, porque es un Estado que cuenta con algunos instrumentos financieros, etcétera, es impotente para resolver los principales problemas de la sociedad. Eso lo descubrí una vez en la alcaldía de Bogotá cuando quise hacer el alcantarillado de una calle. Yo había tenido la experiencia de joven que hice un barrio con la comunidad. Primero nos tomamos los terrenos y en 15 días la comunidad hizo un alcantarillado sin un peso de ayuda. Pobre, pero como estaban los rusos, ya no puedo pronunciar esa palabra porque en el barrio y sabían hacer alcantarillados, toda la vida se la habían pasado en eso, pero no fue sino reunir un comité de albañiles. Y bueno, pues hicimos el alcantarillado en 15 días y hoy es el mismo. Eso pasó hace poco tiempo, 17 y 23, son 40 años. Y hoy ese mismo alcantarillado está sirviendo allá en ese barrio de Zipaquirá. Y entonces cuando llegué a la alcaldía de Bogotá con cipote presupuesto que aquí manejaban algunos de los presentes, y entonces fui a hacer el alcantarillado de una calle y dije, no, pues eso es así. La gran empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con más de un siglo de existencia, no sabe hacer un alcantarillado de una calle. Tiene que hacerse un proceso licitatorio con todas las vainas y tal, para ver qué empresa hace el alcantarillado de la calle. Entonces, muy simple, ¿para qué tenemos esa empresa? Si no sabe hacer un alcantarillado. Y tiene que ver con una concepción ideológica, digamos. Son grandes cascarones que perdieron su potencia, porque sí la tuvieron, indudablemente,
pero terminaron siendo espacios de contratación privada y por tanto, pues, dependiendo, pero de corrupción, como se demostró en el famoso cartel de la contratación de Bogotá. Entonces, espacios de la corrupción, o sea, espacios de cómo se transfiere la renta pública a manos privadas de la manera más rápida y grande posible sin que la sociedad se beneficie. El caso ya nacionalmente pues, es peor, mucho más complejo. Hay más de 140 entidades aquí, muchas no las conocía, nunca había oído hablar de ellas. Ni en 20 años de parlamento había escuchado el nombre de esas entidades. Fondos por allá, no sé qué, que la ley ha construido indudablemente, pero que son absolutamente opacas en su accionar para la sociedad toda, incluido el mismo gobierno que ya le ha perdido la pista a muchas de esas entidades creadas a veces sin mayor sentido. El salir de ahí, que es de lo que se trata, y pasar hacia un Estado operante que ayude a construir beneficio social es un poco nuestro reto en el poco tiempo que tenemos. Es un reto por el cual nos medirán. Y entonces este plan tiene que ver con eso. Nos hemos puesto por el voto popular, yo ahí tengo mi inquietud, por el voto popular que es mandatario, mandante, por eso uno se llama mandatario, porque es el voto mandante, ordena, pues hay un programa. Y este es un primer documento que indudablemente tiene legitimidad porque lo respaldan los 11 millones y pico de personas que votaron. Ese documento es base, ¿no? Estamos hablando aquí de las bases, pues es una de las bases del plan de desarrollo, necesariamente. Cómo se conjuga el trabajo que se está desarrollando ya a estas alturas respecto a ese mandato, pues es un tema que obviamente es de nuestra responsabilidad discutir, porque el papel del presidente, que es el funcionario elegido, es el de ese mandato se vuelva realidad. Ahí podríamos hablar mucho de ese tema, pero dada la ritualidad de esta reunión, pues es un tema, digamos, que tenemos que explorar bien, el mandato y el plan, la correlación, la estrategia que se propuso para construir una potencia mundial de la vida. La palabra vida obviamente no es solo por poesía o por retórica. La palabra vida tiene que ver con que hoy se oponen dos grandes lógicas, la lógica mercantil y la lógica de la vida. No van de la mano, van en contravía. Y van en contravía en un tema específico, pero digamos, yo diría fundamentador, la crisis climática. Ahí, con que diga, oiga Petro, ¿de dónde usted demuestra que la lógica del mercado va en contra de la lógica de la vida? Pues en la crisis climática, porque ni más ni menos la crisis climática tiene el potencial en el corto plazo, medido en tiempos de la historia de la humanidad, de acabar con la humanidad, de extinguirla. Entonces, no es solo la vida de la humanidad, se han inventado una nueva palabra que se llama el omnicidio. Omni, que viene MN, omni, que viene de todo. Y cidio, que tiene que ver de alguna manera con, pues de ahí sale la palabra homicidio, o sea, la muerte de todo lo viviente. Omnicidio, causado por nosotros mismos, pero no por nosotros mismos de la misma manera, por unos más que por otros. El omnicidio es la consecuencia de la crisis climática, si no hacemos nada.
Y la crisis climática es la consecuencia del libre mercado asignador de recursos. Es decir, de la teoría Walras. Obviamente Walras no se imaginaba que todo eso podía ser. El cálculo diferencial, profesor, usted es doctor en matemáticas o algo así. El cálculo diferencial, la función, cuando tiene exponentes, en general lleva al infinito. Entonces los economistas se creen el cuento, es como la cueva de Platón. Entonces, ¿se acuerdan de la metáfora? Que entonces se proyectan las sombras y se cree que las sombras son la realidad. Y apenas son sombras proyectadas en la famosa cueva de Platón. Pues los economistas proyectan las sombras de sus matemáticas y se creen el cuento. Que entonces puede haber un crecimiento infinito y que el progreso no es más sino la función Cobb-Douglas llevada al infinito. Y eso es una mentira. Y entonces la realidad de la crisis climática es el aterrizaje forzoso de los economistas dominantes a la realidad. El mercado actuando libremente no lleva a la maximización del bienestar, teorema del bienestar general, sino a la extinción de la humanidad. Uy, qué porrazo tan verdad. No se han sacado las consecuencias teóricas de eso, ni políticas, pero estos cambios políticos que las poblaciones vienen en América Latina reflejando tienen que ver ya con el comienzo de la expresión en la sociedad de estas luchas, porque esto no es matemática, son luchas políticas y sociales que empiezan a presentarse. Entonces, si el mercado no es el asignador eficiente de los recursos, ¿vale la pena planificar? Mi tesis, mi posición es que sí. ¿Y quién es el que tiene el derecho legítimo de planificar? El tecnócrata, que cree que es puro, cuando solo expresa una ideología, una de las tantas. Las ideologías siempre son las sombras de Platón. Siempre son falseamientos de la realidad en contra de la ciencia. O el político que se hace elegir al Congreso, que en su favor tiene el que siempre presenta la credencial con sus votos ciudadanos. ¿Cómo los consiguió? No se pregunta. ¿O quién? Y la respuesta es que es la sociedad la que debe planificar. ¿Cómo? Bueno, entonces comienzan las discusiones concretas. La Constitución relativamente lo previó con la creación del Consejo Nacional de Planeación. Luego se quedó corto, porque eso lo sabemos en la práctica. El efecto final es que la sociedad no está planificando. Nosotros dimos unos pasos. Son balbuciantes, más o menos 250,000 personas se reunieron a discutir entre ellos su territorio. Ese es otro segundo documento base, que todavía no está, o sí, que es las propuestas de la gente. Vamos a hacer una cartilla sobre eso. Que yo sí creo que el Consejo Nacional de Planeación debió ser el rector de todo ese proceso, porque es abrirle a la sociedad el poder de planificar. Claro, nosotros lo podemos quitar de un plumazo, porque entonces todo eso no lo tenemos en cuenta y ya. Entonces le decimos a los técnicos de planeación, no, esto era para mover la gente, pero ahora hagan el plan. Y ahí ya le quitamos el poder a la gente, tan fácilmente, ¿no? Y en una concepción democrática, que es la que yo me precio defender, el poder lo debe tener la gente. Entonces, ese documento, ese proceso, digamos, de síntesis, que también tiene sus bemoles, de la participación de cerca de 250,000 personas en todo el país, pensando y discutiendo su territorio desde intereses diversos, tiene mucho que decir en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Y es el segundo, y ese tema incluso podría ir, hay que mirarlo, en contravía del mandato popular de las elecciones programático. Está el tercero, que es el que la Constitución les generó a ustedes
que es este libro, ¿cierto? Que vamos a leer, porque hasta ahora no lo entregan. Esta reunión debería tener un primer episodio que no debería ser la entrega del libro, sino la discusión del libro entre planeación y ustedes, porque si no, ¿para qué? Bueno, que aquí, ¿qué? ¿Cómo es? Bueno, ustedes lo abro al azar, pero seguro que hay temas en donde no estamos de acuerdo o temas que hay que profundizar más. Y entonces, ¿cómo es? Debe haber un diálogo entre el Consejo Nacional de Planeación y las 250.000 personas de los diálogos regionales y un diálogo del Consejo Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Planeación, que es nuestra representación gubernamental para el tema. Después viene la otra discusión, que es el Congreso de la República. Porque al final, la democracia representativa, tradicional, clásica y liberal, le da el poder al Congreso de modificar, de acuerdo a unos protocolos, el Plan Nacional de Desarrollo. La palanca de mando sí la mantiene el gobierno siempre. Y salen los libros y pueden quedar en los anaqueles. Y entonces todo el periodo de gobierno, que incluye un pedacito del que sigue, como nosotros ahora que estamos todavía en el plan de Duque, hasta que no se apruebe eso está mal calibrado, en mi opinión. No está bien que un gobernante elegido con un mandato se pase año y pico tratando de aplicar el plan que ya el mandato popular no legitimó. Entonces, que no significa que sea contrario o no, pero me parece que esas normas deberían reformarse un tanto ya para el futuro, como las del Consejo Nacional de Planeación deberían reformarse también para el futuro. No las gozaremos nosotros, pero la experiencia amerita que la Ley Orgánica de Planeación sea reformada, director, en función de fortalecer la planificación y de lograr que la sociedad planifique como objetivos institucionales derivados ya de esta experiencia de la Constitución del 91. Bueno, nosotros vamos a leernos las bases, porque no voy a predeterminar nada. Sin leerlo, voy a leerme el libro. Ya los tiempos se van agotando. Cuando salga la cartilla de los diálogos regionales, pues también la leeremos. Y aquí tendremos que hacer alguna reunión, consejo de ministros, etcétera, para acoplar todo, para ya entrar directamente al Congreso de la República con el proyecto de ley respectivo. Y entonces tendremos más oportunidades de dialogar, etcétera, de mirar aspectos concretos y otros. La estrategia para transformar este Estado en estos años de un espacio de transacciones mercantiles, muchas veces oscuras, en un espacio de transformación, de cambio. Ese es el reto. ¿Cómo movemos este paquidermo de cuántos empleados hay aquí? Y contratistas, ¿cómo lo movemos en función del beneficio social? De que la gente, por alguna u otra razón, en cualquier punto del país diga, no, oiga, me ayudó, este Estado me ayudó en algo, me resolvió un problema al menos, no me fregó más la vida, que es lo que le pasa a la gente. Entonces, fuera de los problemas que ya tenemos, entonces el gobierno termina todavía aumentando más los problemas de la gente, en vez de alivianarlos. Y eso es un poco el cambio, cómo aliviarle a la gente sus problemas y no complicárselos. Entonces, haremos una segunda reunión, yo creo, no sé si el procedimiento tiene otro. Sí, Laura, presidente, no sé, Laura, cómo estamos de tiempo para que podamos ver si quieren dos, tres consejeros que quieran intervenir. ¿Es posible entonces? Sobre sus comentarios, presidente, dos observaciones. Sí, para mí, un test de que hicimos un buen plan es que
hayamos marcado estrategias de desarrollo para los gobiernos futuros. Y yo digo, si nosotros logramos sentar las bases de cambios estructurales y que el gobierno siguiente diga, este es un punto inamovible en el sentido de que el ordenamiento del territorio seguirá, el tema de consolidación de estas estrategias se van a mantener, yo creo que es un éxito. Y segundo, sí, estamos de acuerdo, el proceso de planeación tiene que ser mucho más permanente. Hubo unas reuniones con los técnicos y el Consejo de Planeación, pero obviamente después de esta entrega, nosotros sí hemos pensado tener otras reuniones con los miembros del Consejo. Entonces, no sé si Laura le damos la palabra a 2, 3 consejeros o qué opinan ustedes. Entonces, no sé, Jorge, ¿tú das la palabra? Señor presidente, buenos días. Yo voy a hacer un comentario, sí, súper corto. Voy a hacer un comentario muy corto a propósito de lo que usted ha mencionado del tema del clima. Y es a propósito de lo que está pasando en el departamento del Cauca. Más allá de la capacidad de planeación, que es de lo mayor, de la más importante o de la mayor importancia, es la capacidad de ejecución. Y en las bases del plan hay que destacar el tema de la confluencia de esfuerzos y de recursos. Y cuando uno mira el problema del Cauca hoy y lo que representa para el sector productor de alimentos, va muy de la mano de 2 de los 5 ejes transformadores del plan. Tal vez cuál es la invitación al gobierno cuando ya pase esto por el Congreso de la República. Todo lo que el país haga en infraestructura, porque el clima nos va a seguir pegando, va a ser tal vez uno de los mayores legados que usted le puede dejar a Colombia y a la Colombia rural. Porque la plata no va a alcanzar tristemente para tantas prioridades. Y cuando usted mira lo que fue el resultado de los diálogos regionales vinculantes, para nuestra satisfacción en el Consejo de Planeación, el tema de las carreteras, como el tema de la educación, siempre salió en esas 250.000 intervenciones. Entonces, la invitación, presidente, es, además de todo lo que usted ha mencionado, los planes también son para cambiarlos a propósito de las necesidades que tiene nuestro país. Y yo creo que lo del Cauca, como lo que está pasando en el eje cafetero y demás, va a dar cuenta de la necesidad de los recursos, de la confluencia de los recursos, regalías, por ejemplo, que lo hicimos la observación al director de planeación, y la capacidad de ejecución por parte del Estado para que estos 4 años realmente sean transformadores, al menos en el tema de infraestructura, solo para mencionar uno. Señor presidente, muchas gracias por sus comentarios sobre las bases, sobre el concepto del Consejo. Yo quiero llamar la atención. Yo soy Gustavo Adolfo Lugo, consejero de Población Afrocolombiana, y quiero llamar la atención sobre a lo que usted se refirió sobre el Estado operante para construir progreso social frente a los grupos étnicos, en este caso la población afrocolombiana. En América Latina hay 200 millones de afrodescendientes, según las últimas rondas censales, estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. El Estado colombiano, a partir de la Constitución del 91, donde se reconoce como un país multiétnico y pluricultural, ha avanzado en la construcción de un marco normativo amplio, garantista para estas poblaciones. Sin embargo, cuando miramos los indicadores, tenemos sorpresa. Señor presidente, por indicar uno, la pobreza multidimensional. En población afrocolombiana es alrededor del 30.1%, 11 puntos por encima del promedio nacional. ¿Sí? Las brechas raciales, persiste racismo, discriminación racial, estereotipos y prejuicios. Frente a eso, presidente, nosotros queremos llamar la atención en 2 aspectos. Uno, tiene que ver, presidente, con cómo en la ley del plan se incluye un artículo para que los sectores del gobierno, y es un tema que usted conoce bien, presidente, construyan proyectos de inversión, programas de acción afirmativa. 2,
señor presidente, y esto es una propuesta que hemos venido conversando, y es cómo se presenta una ley de exención de renta por 10 años para las empresas que generen empleo y desarrollo en municipios con población afrocolombiana igual o mayor al 30%. Y finalmente, presidente, quiero mencionar algo que usted dijo en el discurso a los alcaldes de la región pacífica, especialmente del litoral pacífico, abro comillas. Llegó la oportunidad política y es que ahora los que gobiernan a Colombia, estos en negrilla, son los nietos y bisnietos de los esclavizados. Entonces, cambiemos esto de verdad, cambiemos esto, señor presidente. Sería muy interesante, señor presidente, que al final de su mandato, el índice de pobreza multidimensional de la población afrocolombiana se redujera en 8 puntos. Muchas gracias. El Caraballo venía de Cuba y entró por el río Sinú con la migración árabe y se ubicó en esa región de Lorica. Yo soy Caraballo Rivas, un poco del costeño y la cachaca. Yo represento la dimensión ecológica y de acuerdo con el director que hay que dejar de hablar del sector ecológico porque esa misma visión no permite construir esa idea holística. Y entusiasma mucho su visión para el sector ecológico, si uno lo puede mencionar así. En reunión que hemos tenido con líderes ambientales del país, en paralelo al ejercicio que hizo el Consejo Nacional con el DNP, hay un muy buen sentido de confianza. Porque como usted lo dice, si no hay reingeniería de la institucionalidad para gestionar esta crisis climática, pues estamos enfrentando ese omnicidio. Y esa dialéctica que necesitamos para salir de la cueva es una dialéctica que hoy el sector ambiental ha encontrado muchos vehículos para hacerlo. Sí, hoy hay caminos, herramientas. El mercado voluntario de carbono, regulado, ¿sí? Bajo los acuerdos de París. Y esa reingeniería del Sistema Nacional Ambiental, que es hoy determinante, el funcionamiento hoy de muchos consejos directivos de las corporaciones autónomas es muy problemático y no hay participación real. Si nosotros no cambiamos esa capacidad de gestionar los territorios, desde este nuevo modelo, esta nueva aproximación, una reingeniería, no vamos a poder atender estos retos que usted mismo ha identificado y que todos en la mesa conocemos. Entonces, reingeniería con presupuesto. El SINA, y aquí me aclararán los funcionarios del DNP, pues funciona con un presupuesto de menos del 2% presupuesto nacional. Usted mismo también lo sabe. Entonces, poder atender este reto frente al homicidio, pues exige un aumento presupuestal importante y una reingeniería del sistema. Y yo quiero empujar 2 mensajes importantes. Uno es que el modelo de producción y consumo, desde la bioeconomía uno podría trabajar la producción, pero el consumo todavía no está atendido. Y el consumo irresponsable va a lograr la demanda de productos que no nos sirven o que no sirven al planeta. Toda la discusión de plásticos y demás, hay que darle más profundidad para entender muy bien cómo ajustar los modelos de producción y consumo a algo que sea menos impactante. Y ahí tenemos que actualizar, hay una política de producción y consumo responsable de 2010 y ahora una estrategia nacional de economía circular, que ya tiene resultados, que ha avanzado 4 años, que mucho sector privado y público han capturado valor. No perdamos ese impulso, volvamos ahora a ley de economía circular y busquemos cómo a través de ese cambio del modelo de producción y consumo apalancamos esa transición energética. Muchas gracias, señor presidente. Querido presidente, mi nombre es Telívar Torres, alcalde de Arauquita, quiero aprovechar
su intervención, sus palabras, para, en clave de propuestas, de pronto aterrizar algo. Primero, saludar el hecho de que quiera fortalecer el Consejo Nacional de Planeación y hacer de digamos, que toda la sociedad o buena parte de la sociedad colombiana participe de ello. En ese sentido, a modo de propuesta, recordar que la organización social más extendida en el territorio y con mayor participación en el país son las juntas de acción comunal. Yo creo que si nosotros aterrizamos el Consejo Nacional de Planeación al interior de las juntas de acción comunal, podemos tener un buen resultado. Eso aprovechando sus palabras. Y cuando nosotros nos preguntábamos cómo, de alguna manera, a través de una apuesta concreta, articular ese ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, la convergencia regional, la paz total, hay algo que considero que es importante que debemos dejar, y es la creación de un COMPES con carácter de declaratoria estratégica que contenga a las 5 macrocuencas de Colombia: la macrocuenca de la Orinoquía, Amazonía, Caribe, Pacífico y la macrocuenca del Magdalena y el Cauca. Un COMPES que debe financiar los PONCAS de estas macrocuencas, sus planes de mitigación, de intervención, de reforestación y de conservación. A través de este COMPES de declaratoria estratégica, pues va a trascender en el tiempo al periodo de estos 4 años de su gobierno, puede ir mucho más allá, pero sería una de las formas de darle cuerpo a estas grandes ideas de transformación que tiene para Colombia. Señor presidente, soy un hombre de frontera y por eso compartir ahora sus expresiones relacionadas con lo que tiene que entrarse a revisar, y es el tema de la normatividad, para saber que en este proceso que le ha tocado al Consejo Nacional de Planeación, muy escaso, se necesita realmente que ese momento sea un poco más amplio para poder aportar mucho más en ese concepto que, como usted lo dice, o bien se lo puede tener en cuenta o simplemente se lo puede hacer a un lado. Consideramos, por usted manifestado, lo va a tener en cuenta, y por eso el análisis que le hará al mismo. Pero miramos como persona de frontera la situación que vivimos. Vamos a tener reunión binacional, 2 países hermanos, 2 pueblos hermanos, Ecuador y Colombia. Pero lo triste es que hemos pasado 4 años donde los alcaldes de frontera no somos partes, cuando somos los directos responsables, y saber que nos toca trabajar de la mano, no buscando al país, sino buscando a países hermanos en el exterior para entrar a trabajar en las microcuencas que nos alimenta a las 2 ciudades hermanas. Quiero solicitarle, señor presidente, que lo tenga en cuenta, porque somos los que lo sufrimos en carne propia. Más aún hoy con el tema de lo que le sucede a nuestro departamento hermano como es el Cauca, y saber que tenemos una dificultad grande. Productores de leche, ¿qué va a pasar con la papa? ¿Qué va a pasar con la alberga? Y miramos que no tenemos esas vías secundarias para podernos comunicar. Solicitarle a usted para que con el presidente Lasso del Ecuador podamos coger una vía que nos permite llegar al Putumayo, saliendo de Ipiales para llegar al Carmelo, a La Bonita, Lago Agrio, y empatar con San Miguel Putumayo, donde tenemos una mejor vía para poder sacar ese producto y que haya esa voluntad por parte del gobierno ecuatoriano. Si no, lo que viene, presidente, sería muy difícil y
y no sé qué pasaría realmente en el tema fronterizo. Lo otro es pensar que hay una vía para comunicarnos de Ipiales con el Putumayo. Nosotros, para poder llegar al Putumayo, a un corregimiento, tenemos que recorrer 12 horas de ruta, pasar todo el centro del departamento, todo el Putumayo y poder llegar. Con esta vía por la Victoria, que viene a ser colindante con el Carmelo Ecuatoriano, podíamos llegar en 3 horas, para que lo tengamos muy presente. Y cómo no compartir con usted, presidente, de saber que las instituciones del Estado sí pueden prestar un servicio, y comparto con usted. A veces se tienen empresas, pero no se hacen las obras. Aquí ha hablado usted, nos lo manifestó en el encuentro de alcaldes en Cartagena, lo ha manifestado el director de Planación hoy, el tema de conectividad. ¿Cómo podemos llegar al sector rural? ¿Cómo podemos hacer que un niño tenga un computador con fibra óptica y que de verdad le ayude en su aprendizaje y en saber que va a estar mucho más cercano? Tenemos una empresa, creo que es de las pocas empresas en el país que está prestando el servicio en Ipiales, pero a veces le apostamos más al tema del sector privado. No estoy en contra del sector privado, pero creo que nosotros también podemos hacer eso. ¿Con quiénes? Con nuestros técnicos, nuestros profesionales de la región, de Ipiales, y creo que ese sería un factor importante y determinante de saber que cuando se quiere se pueden hacer las cosas. Sabemos que estamos nosotros, como dicen a veces, de salida en 11 meses, pero hay muchas cosas todavía que están estancadas, porque usted se ha referido a algo, y es que precisamente los tecnócratas piensan que es la última palabra lo que ellos dicen, y al contrario, lo que hacen es fracturar realmente a la sociedad, porque esas obras que tiene expectativa la comunidad para mejorar sus condiciones de vida no se pueden realizar en el tiempo, sino que va avanzando, avanzando, avanzando y va perjudicando totalmente a la comunidad. Así es que, presidente, de verdad esperamos volverlo a tener en zona de frontera y de saber que ahora tenemos que solucionar este problema que está aquejando la región. Muy buenos días. Gracias, señor presidente, por escuchar sus palabras y nos identifica. Mi nombre es Gloria Amparo Arboleda Murillo, vengo desde el Pacífico, territorio que tenemos mucha esperanza en cada una de las palabras que usted expresa. Simple y llanamente les quiero connotar que desde los diálogos regionales es una muestra de la necesidad que como país debemos realizar. Lo más importante es hacer realidad y hacer un recorrido pasando del dicho al hecho para que la diversidad se pueda potencializar. De forma pluriétnica y multicultural, viabilizar para hacer que la justicia y la equidad sea realidad. La mujer en su diversidad territorial es la llamada a atender como equilibrio social. Sabemos que los recursos no alcanzan, pero para llegar a la paz y al Pacífico, ese es un sector primordial. Señor presidente, como mujeres y como población afro, y escuchando sus palabras de todo su recorrer, sabemos que el país está en graves procesos, pero la esperanza es grande. Muchas gracias por ser alentador, pero seguimos en este proceso de intención. Para terminar, entonces, yo quería también comentar alguna preocupación que tenemos, y particularmente en el sector social. Encontramos una preocupación sobre la economía popular y comunitaria dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Lo conversamos en un primer momento con el DNP, pero sí queremos dejar hoy esto sobre la mesa, porque digamos que hay un problema de conceptualización, es decir, no se presentó una definición clara, y en el momento en que hablamos con el DNP no hubo una explicación al respecto, digamos, convincente o con argumentos que nos permitiera aclarar un poco la situación.
hemos tenido también la oportunidad de acercarnos a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, quien ha venido liderando el proceso históricamente en Colombia, y pues la verdad se observa que hay, digamos que esa mezcla en lo que usted mencionaba ahora entre los economistas ortodoxos y heterodoxos, que estamos dispuestos a dar la discusión y a dar el debate con mucho gusto desde el Consejo Nacional de Planeación, en lo que pues digamos que tenemos experiencia al respecto y podemos trabajar con ustedes eso. Y en nombre del Consejo Nacional de Planeación, yo creo que la conclusión de este encuentro de hoy es ese compromiso por los ajustes de la Ley 152 de 1994. Definitivamente esta lucha que hemos adelantado nosotros desde hace 2 años en el Consejo Nacional de Planeación, hoy lo vemos traducido en el discurso del presidente, a quien agradecemos porque sentimos que definitivamente pues como que hoy se reconoce efectivamente que alguien nos está escuchando y está escuchando el clamor de los consejeros territoriales de planeación, que en el territorio todos los días nos dicen hay que ajustar esa ley porque el país de 1994 no es el país que tenemos hoy en día. Entonces, agradecer esa respuesta por parte suya, presidente, y contamos entonces con su compromiso desde el Consejo Nacional de Planeación, pues para que haya voluntad política en esa reforma que ya tenemos adelantada y casi lista para pasar al Congreso. Gracias. Presidente, no sé si quiere cerrar. Yo también quiero agradecerle al Consejo. Estos días vamos a tener en cuenta los comentarios y eventualmente reuniones con algunos de los miembros del equipo. Yo no hay presidente que quiere cerrar. Ya hablé, entonces ahora me toca leer. Entonces nos vemos en la próxima reunión. Gracias, muy amables.